En esta ocasión vamos a ver dos problemas. Uno sobre microestructuras de acero, donde el carbono penetra en los espacios intersticiales que deja el hierro, y el otro de un material cerámico, donde la composición y ubicación de los átomos no corresponde necesariamente a una microestructura cúbica CS, FCC o BCC, pero las técnicas que hemos estudiado en los problemas anteriores siguen siendo válidas. Primero, leamos el problema. Los aceros al carbono consisten en una mezcla de hierro y carbono, siendo el hierro el solvente y el carbono el soluto. Los átomos de carbono se ubican en los intersticios que existen entre los átomos de hierro. Suponga que se tienen dos aceros, ambos con estructura cristalina FCC, pero con diferente concentración de carbono. El acero A tiene 0.4% en peso de carbono, mientras que el acero B tiene 0.9% en peso de carbono. En base a los conceptos vistos en clase, ¿espera usted que la densidad teórica de estos dos aceros sea igual? Explique su respuesta. ¿Comprendiste la información de la lectura que acabamos de hacer? Tenemos también datos químicos adicionales que vendrán de la tabla periódica de los elementos o cualquier otra fuente de información de datos químicos. Está el peso atómico del hierro, el peso atómico del carbono, el radio atómico del hierro, el radio atómico del carbono y por supuesto la constante de Avogadro. Ten mucho cuidado porque no siempre vamos a utilizar todos los datos químicos disponibles. Esto es muy usual en la ingeniería, donde generalmente disponemos de mucha información de apoyo y no necesariamente toda la información se ocupa. Nuevamente te proponemos una metodología en general que se basa en leer, comprender, analizar, definir el procedimiento a aplicar, calcular y después decidir con base en los resultados. Insistimos, no trates de pasar directamente de la lectura a los cálculos porque probablemente vas a dejar de lado alguna información, alguna interpretación y puedes ocupar incorrectamente los procedimientos disponibles. Tratemos de comprender la información que disponemos. El problema nos indica que se trata de una microestructura de hierro FCC. Ya desde ese momento sabemos por conocimientos de la unidad 2 que se trata de una celda con 4 átomos. Uno en cada vértice, es decir, 1/8 de átomo en cada vértice, y por sus 8 vértices nos daría un átomo, y medio átomo por cada cara, y como son 6 caras, pues tendríamos 3 átomos. 3 correspondiente a la cara más 1 correspondiente a los vértices son 4 átomos por celda. Y también de geometría aplicada a la microestructura cúbica conocemos la relación entre el parámetro de la red, que es la medida de la arista del cubo, con respecto al radio atómico del elemento químico. Observa que siempre que hablamos de estas microestructuras estamos hablando de que todos los átomos son iguales, es decir, son del mismo elemento químico. Por otra parte, sabemos que los átomos de carbono se ubican en los intersticios que deja el hierro. No es que formen otra microestructura cristalina ni que alteren la microestructura FCC del hierro. Y también, ya en ejercicios anteriores, dijimos que los sitios intersticiales son esos huecos que quedan entre los átomos de la estructura cristalina. Entonces, esos espacios vacíos son los que ocupará el carbono. También conocemos la expresión que determina la densidad, en este caso la densidad teórica, masa sobre volumen, donde la masa va a ser la suma de la masa del hierro y la masa del carbono. Todo el material que estará contenido dentro de la microestructura cristalina, dentro de esa celda unitaria, que por cierto, siendo FCC y conociendo la relación del parámetro de la red con el radio atómico,
pues es muy fácil calcular el volumen. Analicemos la información disponible. Sabemos la composición del acero A, el 0.4% de carbono, la composición del acero B, que es 0.9% de carbono, y además conocemos de ejercicios anteriores la relación del porcentaje en peso con respecto a la masa de carbono y la masa de hierro. De hecho, en algún problema anterior replanteamos la ecuación de una manera más compacta. El problema a resolver es emitir una opinión justificada respecto a una pregunta. ¿Espera usted que la densidad teórica de estos dos aceros sea igual? A estas alturas, ¿qué piensas? Pues parece lógico pensar que el acero con más contenido de carbono pues tendrá mayor densidad. Pero ¿cómo lo justificamos? Bueno, una buena opción sería calcular la densidad teórica de cada uno de los dos aceros y compararlas de tal manera que podamos tomar una decisión debidamente justificada. Evidentemente, para calcular la densidad tendremos que calcular masas y calcular volúmenes. Ahora sí, habiendo leído el problema, habiendo comprendido la información, habiendo analizado qué datos tenemos, qué es lo que nos requiere el ejercicio, podemos plantear un procedimiento basado en el cálculo de masas y el cálculo de volúmenes al efecto de obtener densidades y poderlas comparar. Observa que la masa que vamos a utilizar es la masa del hierro a partir del número de átomos que contiene la microestructura y la masa del carbono a partir de su porcentaje o composición. La suma de ambos será la masa que utilizaremos en los cálculos. Para calcular el volumen, tendremos que utilizar el radio atómico del hierro y con la relación del parámetro de la red respecto al radio del átomo de hierro, pues calculamos fácilmente el volumen. Ten en cuenta que es el radio atómico del hierro quien nos determina la medida de la celda unitaria, puesto que el carbono está ocupando los sitios intersticiales. Definida la masa y definido el volumen, pues no queda más que calcular la densidad con la expresión ya conocida de masa sobre volumen. Ahora sí, le comprendimos la información, la analizamos, establecimos un procedimiento y los cálculos entonces resultan sumamente fáciles a partir de tener muy claro cómo vamos a obtener la masa, cómo vamos a obtener el volumen y cómo vamos a obtener la densidad. Para el acero A, la masa del hierro se basa en los 4 átomos que corresponden a una microestructura FCC multiplicado por el peso atómico dividido sobre un número de Avogadro y la masa de carbono a partir del porcentaje de carbono, que en este caso del acero A era 0.4%. Así obtenemos entonces la masa con la cual vamos a calcular la densidad del acero A.
Y el volumen del acero A lo obtenemos a partir del radio atómico del hierro. Nuevamente, recuerda, el carbono no forma la microestructura, no la transforma, simplemente ocupa los espacios intersticiales y por lo tanto el volumen de la celda quedará condicionado a la medida del parámetro de la red correspondiente al cálculo con el radio del hierro. Y obtenido el volumen, pues calcular la densidad no es más que la relación de masa sobre volumen. Hacemos el mismo cálculo para el acero B, donde lo que nos va a cambiar va a ser el porcentaje de carbono, que en vez de 0.4 será 0.9. Observa que el valor del volumen es prácticamente el mismo que el acero A, puesto que está condicionado por la misma microestructura FCC y el radio atómico del hierro. Por lo tanto, cuando hacemos el cálculo de la nueva densidad, la diferencia está en la masa, que está cambiada ligeramente por la presencia de un mayor contenido de carbono. Quiero que notes también que las expresiones matemáticas son sumamente sencillas, son fácilmente programables y que tú las puedes tener en tu calculadora programable, en una hoja de Excel o en la herramienta que tú quieras, porque al final lo más importante de estos ejercicios es comprender, analizar y saber qué es la información que vamos a aplicar para poder obtener resultados numéricos. Ahora comparemos los resultados del acero A con el acero B. El acero A, con 0.4% de carbono, tiene una densidad teórica de 8.62 gramos centímetro cúbico y el acero B, con una mayor cantidad de carbono, 0.9% de carbono, pues tiene una densidad mayor, 8.66 gramos centímetro cúbico. Por lo tanto, el acero B es el que tiene mayor densidad que el acero A. Y esto parecía lógico desde el principio, sin embargo, al hacerlo numéricamente podemos justificar correctamente nuestra decisión. Ahora vamos a realizar el problema 14. Ya no se trata de una aleación, ni se trata de un elemento químico puro, sino que se trata de un compuesto químico que forma un material cerámico. El problema 14 muestra la estructura cristalina de un material cerámico. La información gráfica nos muestra la celda a nivel de microestructura cristalina, la vista de una de las caras de la celda unitaria, los elementos químicos que están dentro de la celda unitaria. Observa que son 3 tipos de elementos diferentes: el bario, el oxígeno y el titanio. Y también nos presenta la fórmula química de este compuesto, que es BaTiO3, que corresponde a un material químico, un material cerámico, conocido como titanato de bario. Si te interesa más información de este compuesto, pues puedes buscarlo en Wikipedia. Aquí abajo te dejo el enlace. Y continuamos con la información contenida en el problema 14.
Leamos la información. Sabiendo experimentalmente que la celda unitaria consiste en un cubo cuya arista mide 0.566 nanómetros y que todos los átomos de oxígeno están completamente contenidos dentro de la celda unitaria, conteste lo siguiente. Si se mide experimentalmente la densidad del material y se encuentra el valor de 3.2 gramos centímetro cúbico, ¿qué tipo de defectos se esperaría encontrar? ¿Átomos intersticiales o átomos vacantes? Se dispone también de datos químicos y conversiones. Datos químicos como el radio y el peso atómico de los tres elementos que componen este material cerámico. Datos del bario, del titanio y del oxígeno. Y conversiones importantes como pasar nanómetros a centímetros y, por supuesto, la constante de Avogadro. Nuevamente, recomendamos una metodología general que la puedes aplicar a cualquier problema de ingeniería. Primero leer detenidamente la información, luego comprender la información, si no la tenemos completa, pues investigar la información. En el caso de un examen presencial podría ser preguntarle al profesor, en el caso de un examen virtual, pues buscarlo rápidamente en internet. Luego analizar la información de manera que podamos descomponer todos los datos que tenemos y los datos que nos faltan, para luego determinar un procedimiento a aplicar que nos permita calcular y con el cálculo decidir a partir de los resultados. Volvemos a insistirte, no trates de pasar de la lectura al cálculo. Tratemos de comprender la información. Primeramente, observemos que se trata de un compuesto químico que forma un material cerámico. No es una aleación, no es el elemento químico puro, por lo tanto, no necesariamente la celda unitaria va a ser una celda unitaria cúbica simple, centrada en la cara o centrada en el cuerpo, puesto que estas tres categorías que hemos estudiado corresponden a elementos químicos puros, es decir, cuando los átomos tienen todos el mismo radio y en consecuencia son el mismo elemento. Tratemos de comprender la información gráfica que tiene este problema. El bario ocupa los vértices del cubo, es decir, que en cada vértice habrá un octavo de átomo de bario y siendo 8 vértices, pues tendremos un octavo multiplicado por 8, que nos llevaría a la conclusión que se trata de un átomo de bario en cada celda unitaria. El titanio ocupa el centro del cubo, evidentemente es un solo átomo. Y por último, vemos que hay 6 átomos de oxígeno dentro del cubo. Comprendemos también que hay datos sobre la medida de la arista del cubo y datos de la densidad experimental del material, que no necesariamente es igual a la densidad teórica. ¿Cuál es la diferencia? La densidad experimental es la que obtenemos a través de ensayos de laboratorio y la densidad teórica es la que obtenemos a partir de un análisis de la cantidad de átomos en una determinada microestructura. Ambas se expresan por la misma relación masa sobre volumen. Entonces, esa diferencia que lógicamente existe entre una densidad teórica y una densidad experimental se le llaman defectos. ¿Por qué? Porque puede haber una densidad experimental mayor que la teórica, lo cual implicaría que hay más átomos de los que teóricamente deberían haber, o una densidad experimental más baja que la densidad teórica, lo cual significaría que hay menos átomos de los que nuestros cálculos teóricos nos indican.
De esa diferencia entre densidad teórica y densidad experimental aparecen los conceptos de átomos intersticiales y átomos vacantes. Los intersticiales son átomos extra a la red cristalina teórica que ocupan los espacios intersticiales y que por consiguiente aumentan la densidad experimental con respecto a la teórica. Y al contrario, los átomos vacantes son cuando faltan en la red cristalina, dejando espacios que disminuyen la densidad experimental respecto a la teórica. La comprensión de estos dos conceptos nos permitirán entonces plantear un procedimiento partiendo de un análisis de toda la información disponible. Analicemos la información. Los datos disponibles son la cantidad de átomos de los 3 elementos químicos que conforman el material, los pesos atómicos de tales elementos, la medida de la arista del cubo, que en este caso no va a salir de las expresiones correspondientes a la cúbica simple, cúbica centrada en la cara o cúbica centrada en el cuerpo, sino del dato que nos da el problema, y la densidad experimental, que nos permitiría entonces tomar una comparación contra una densidad teórica, que es precisamente la información que no tenemos. El problema entonces es determinar la densidad teórica de este compuesto para compararla con la densidad experimental y tomar entonces una decisión respecto a lo que se pregunta. Planteemos entonces un procedimiento habiendo conocido, comprendido y analizado toda la información disponible y lo que el problema nos pregunta. El planteamiento es calcular la densidad teórica, los datos que disponemos, y comparar con la densidad experimental que nos está dando como valor de referencia el problema. Si la densidad teórica es menor que la experimental, estaremos ante el caso de un defecto por átomos intersticiales. Y si la densidad teórica es mayor que la experimental, estaríamos ante el caso de la presencia de átomos vacantes. También podemos plantear al revés. Si la densidad experimental es mayor que la teórica, lo que ocurre es que hay más átomos en la realidad que en la teoría, y a la inversa. Si la densidad experimental es menor que la teórica, pues es que hay menos átomos en la realidad que en la teoría. ¿Y por qué no coinciden los valores? Bueno, porque la teoría se basa en modelos que lo que pretenden es predecir una realidad, pero no son la realidad misma. De hecho, la realidad en la ciencia de los materiales aún está en perfeccionamiento, puesto que la humanidad no sabe con certeza cómo son los materiales a un nivel de microestructura, a un nivel subatómico, y eso nos llevaría a la física cuántica, que nos echaría por el suelo todos nuestros modelos basados en la física clásica newtoniana. Habiendo leído, comprendido, analizado y planteado el procedimiento, pues realizar los cálculos realmente es una actividad sumamente sencilla, en la cual calculamos la masa de cada uno de los elementos en función del número de átomos y la masa atómica.
Observa que dentro de la celda unitaria que analizamos hay un átomo de bario, un átomo de titanio y 6 átomos de oxígeno, tal como en pasos anteriores. Y entonces obtenemos la masa total pues con esa multiplicación y sumatoria. Con la medida de la arista del cubo, que era un dato del problema, calculamos el volumen y fácilmente luego con el dato de la masa que ya teníamos del paso anterior, calculamos la densidad teórica, que nos da un resultado de 2.65 gramos centímetro cúbico. Esto lo comparamos entonces contra la densidad experimental que nos daba el problema, que es 3.2 gramos centímetro cúbico. Comparemos los resultados. Vemos entonces que la densidad teórica, 2.65, es menor que la densidad experimental, 3.2. Por lo tanto, podemos estar seguros de que hay átomos intersticiales y esta sería entonces la respuesta al problema 14.